Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por venir, a la organización por invitarme y a Nacho por acompañarme en la conversación y por esta presentación tan bonita. Vale, pues lo que has dicho, sí, claro. Me acuerdo de aquellas jornadas, 2017, yo ya estaba haciendo una tesis sobre Airbnb. En aquel entonces decíamos, ¡buf! ¡Qué mal están las cosas! Airbnb, todo lo que está pasando con Airbnb. Claro, yo ahora en el libro sitúo lo de Airbnb, es parte solo de un capítulo de este libro, ¿no? Que es el de las nuevas fronteras del rentismo. Es decir, antes Airbnb nos parecía que era un problema muy grande, pero claro, desde entonces se ha empujado la frontera del rentismo mucho más. Yo en el capítulo que empiezo a hablar de Airbnb y a contar de ese trabajo etnográfico, empírico que hice, que era mi tesis, ¿no? Y luego lo acabo llevando a las cosas que estamos viendo ahora, ¿no? Donde cada vez la vivienda es menos una vivienda, cada vez es más un activo, que se parece a una acción de bolsa o a un título de deuda, y eso significa entonces que no es un hogar, porque la función social y la función económica de la vivienda están enfrentadas. Cuanto más es un hogar, es más difícil especular, más valor residencial tiene, más difícil es que te echen de casa, más difícil es que te suban el alquiler, pero entonces es menos un activo financiero. Cuanto más es un activo financiero, es más fácil obtener dinero, especular, etcétera, pero es más difícil que sea un hogar, que no te echen, que puedas tener estabilidad, etcétera. Y el resultado de esa tensión entre ambas funciones, económica y social, es la regulación, ¿no? Entonces, claro, ahora vemos, ya en el libro yo acabo, no voy a contar todo el proceso del capítulo, pero acabo ya hablando de gente que no puede acceder ni siquiera a una vivienda con un contrato bajo la ley de arrendamientos urbanos, se tiene que alquilar alquileres de temporada, gente que está viviendo pues en las zonas muy turísticas, ¿no? En tiendas de campaña, en caravanas, etcétera. Pongo el caso, muchas veces las realidades parecen, no, solo estas zonas muy turistificadas. Y pongo el caso de Madrid, de los hoteles cápsulas. Estos, no sé si aquí en Valencia hay hoteles cápsulas que son para turistas, aventureros, pero lo que vemos en el caso estudio que yo hago de Madrid es que están viviendo profesores de instituto que no tienen plaza permanente, que son de otra provincia, por lo tanto no tienen una situación económica muy buena y que vienen a Madrid a trabajar 1 mes, 2 meses, 3 meses y que para no dejarse todo el salario en la vivienda se van a vivir a un hotel cápsula de estos y viven en cápsulas y luego por el día se van a enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos al instituto, ¿no? Entonces esas son realidades que ya están pasando, esas son las nuevas fronteras. No es que eso esté generalizado, son las nuevas fronteras, es hacia dónde vamos. Y lo que veíamos en 2017 cuando yo estaba aquí haciendo esta presentación, yo creo que no nos imaginábamos que esto fuera a llegar hasta donde está llegando. En aquel entonces hablábamos de airbnbización, turistificación, y yo son ya conceptos que apenas hablo de esos. Yo hablo de rentismo. Se ha hablado mucho de gentrificación, mucho de turistificación. Yo hablo de rentismo porque esto está superando todo lo que pensábamos que era. Esto es una fuerza mucho mayor, una fuerza social, económica, política, que se manifiesta a través del urbano, de cómo vivimos, cómo habitamos la ciudad y que básicamente es mucho más, digamos, transformadora de lo que lo hacía la gentrificación o la turistificación. El rentismo, ya hablo de 2008 en adelante, el rentismo, y hablo de capitalismo rentista, es que el dinero, el capital, cada vez tiene más dificultades en invertirse en la economía que produce cosas, que produce teléfonos móviles, ropa, mesas, micrófonos, etc. Entonces, hay mucho dinero que en busca de rentabilidad se desplaza hacia el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario está siendo refugio de toda esta inversión especulativa que no encuentra dónde invertirse. Pero no surge de manera natural. Surge a través de la intervención política. Los estados, sobre todo los bancos centrales, todas estas instituciones intervienen para que esto pase. Lo que está pasando no es la excepción, lo que está pasando con la vivienda es la nueva norma del capitalismo rentista. Entonces, claro, cuando el rentismo organiza nuestras ciudades, ya no es la gentrificación era que se transformaba un barrio para expulsar a la gente, para hacerlo más atractivo y expulsar a la gente de menos renta y que viniera gente con más renta, con más ingresos a habitarlos. Y subían los precios de todo, se transformaba el espacio público, etc. La turistificación es lo mismo, solo que no hay un desplazamiento de una clase por otra, sino de población local por turistas. El rentismo arrasa con todos. Da igual, aquí en esta ciudad todo el mundo que vive de alquiler en Valencia probablemente los 10 últimos años ha sido desplazado, probablemente. ¿Quiénes que vivís de alquiler lleváis viviendo en la misma casa desde el 2015? ¿Hay alguien aquí que viva de alquiler? Una persona desde 2015, ¿no? Yo he pasado, dos personas. Yo en Madrid igual desde 2015 he pasado ya por 3 o 4 casas, ¿vale? Porque lo que es ilegal en muchos países de Europa, que aquí es la norma, lo que facilita que suban los precios, es a los 5 años se acaba el contrato y te lo subo o te echo para buscar a alguien que pague más. Y ese es el motor que hace que los precios suban, ¿no? Luego si queréis hablamos de oferta y demanda y de estas cosas, pero este es el motor del rentismo. Entonces, nada, por eso yo creo
que hay que empezar a introducir estas categorías y lo que entonces nos parecía, Airbnb ha dinamizado estos procesos. Porque claro, aquí sobre todo en el caso español nos tenemos que preguntar cómo en un país devastado por una crisis inmobiliaria, cómo se ha podido transformar en un nuevo ciclo de especulación. Hubo una intervención espectacular, que lo documento en el libro, del gobierno de Mariano Rajoy en 2012-2013 con el apoyo del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. Cambiaron muchísimas leyes para transformar la crisis de los desahucios en lo que estamos viviendo ahora. Y eso pasaba porque entraran los fondos de inversión, los fondos buitre, y colonizaran el mercado inmobiliario español, que eso es lo que sucede. Es decir, ha habido una entrada masiva de capital especulativo, las cifras están en el libro, entre 2013 y 2019. Espectacular. Y eso solo ha pasado por una razón, por la intervención espectacular del gobierno de Mariano Rajoy, que cambió muchísimas leyes. Ahora nos dicen, cuando dices, no, quiero aprobar una prórroga de 2 años, hay que regular el mercado de otra forma, ¿qué nos dicen? No se puede regular el mercado, porque el mercado, entonces vas a destrozar la oferta, se van a ir los inversores. Y dices, perdone usted, es que el mercado ya está regulado, pero está regulado para favorecer a los fondos de inversión, a los especuladores, etcétera. En este país, un fondo de inversión por comprar, alquilar o vender vivienda paga menos impuestos que cualquiera de las personas que estamos aquí. Eso es política de vivienda, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente esto, ¿cuánto ha cambiado desde el 2017? Sí, ya hablamos de planificación rentista, capitalismo rentista y el rentismo como un motor de la economía, de la sociedad, que tiene una característica central, una contradicción central del rentismo. El rentismo no produce. La economía capitalista, el capitalismo industrial, produce cosas. Una inversión moviliza recursos y fuerza de trabajo, ¿no? Medios de producción, fuerza de trabajo, que producen cosas y se venden en el mercado. Y la diferencia entre lo que cuesta y lo que se vende es la plusvalía, ¿vale? Es el beneficio. Eso nos puede parecer que esté bien o que esté mal. Se puede redistribuir ese beneficio más hacia el trabajador o hacia el empresario, etcétera. Eso es un debate. Pero el rentismo no produce. El rentismo, el dinero, lo que hace es comprar activos, retenerlos, bajo la expectativa de venderlos en el futuro a un precio mayor. Entonces no produce nada, solo distribuye. Es un juego de suma cero. Redistribuye riqueza, extrae valor de unos hacia otros. Y lo que gana uno, lo pierde el otro. No es como en la economía industrial. Entonces eso genera una contradicción, porque vivimos en sociedades donde el rentismo no está moralmente legitimado. Ya, es que ya está, ya podríamos cerrar. Qué agobio, la verdad. Cuando hablamos de... Comentabas, por ejemplo, las reformas que hace Mariano Rajoy, ¿no? Una de ellas es, en 2013, baja la temporalidad obligatoria de los contratos de arrendamientos de 5 a 3 años, ¿no? O lo que comentabas, los pisos colmena, profesores que no se podrán preparar las clases de nuestras y vuestras hijas porque viven en un pasillo, un tubo, una camilla. Todo esto, todo lo que pasa con la vivienda, y luego volveremos a esto más macro, más sistémico, pero tiene un impacto durísimo en la experiencia de habitar, en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y eso es lo que hace, diría que es lo que hace tan relevante todo aquello que pasa con la vivienda, ¿no? ¿Qué es lo que piensas, o que en el libro lo comentas, ¿no? ¿Por qué el de la vivienda es una mercadería, si lo hablamos desde esa perspectiva, o un bien tan relevante? ¿Y por qué genera tantas afecciones? ¿De qué hablamos cuando hablamos de vivienda? Yo un poco lo que hago en el libro es decir, lo que viene de ahora no es un problema porque se hayan tomado solo unas decisiones hace unos años y estemos viviendo esto. Es un problema estructural, ¿no? ¿Por qué la vivienda? En los años 70 hubo una gran crisis, esta ya crisis de rentabilidad que he contado antes. Entonces hay un proceso de reestructuración de la economía mundial que se describe a través de 3 procesos: globalización, neoliberalismo y financiarización de la economía y de las sociedades. Básicamente es un proceso de desposesión de la población trabajadora. ¿Y cómo se va a pacificar ese proceso? ¿Cómo se va a llevar a cabo de manera pacífica? A través del impulso de la sociedad de propietarios. El fomento de la sociedad de propietarios desde los años 70 es un proceso de integración ideológica y política para pacificar a una población que estás empobreciendo, ¿vale? A la que quitas derecho. En los años 70 se dijo, había una crisis muy grande y se dijo, el problema de la crisis, y este es el ataque neoliberal, una contrarrevolución liderada por Thatcher en Reino Unido y por Reagan en Estados Unidos. Se decía, no, el problema de la sociedad es que la población es muy vaga, porque tienen a sindicatos que intervienen con mucha fuerza, con mucha capacidad de negociar a favor de los trabajadores. Y esto hace que los trabajadores se vuelvan vagos. Estamos hablando de los años 70 en este país,
Los años 70 había una inflación de un 7% y el salario subía un 10%. ¿Vale? ¿Por qué? Por esa capacidad de negociación de los sindicatos. Hace unos años ha subido un 8, un 10% la inflación y a nadie de los aquí probablemente os han subido eso los salarios, ¿vale? Y lo otro es el estado de bienestar. El estado de bienestar interviene demasiado fuerte, ayuda demasiado a la población. Por lo tanto, hay que eliminarlo, ¿vale? Ambos son fruto de conquistas históricas. Entonces, ¿cómo vas a pacificar a esta población? Les transformas en propietarios y haces que de alguna manera ya sus intereses no estén en la negociación colectiva, en los sindicatos, sino en que el precio de la vivienda nunca baje. Y esa población se va a sentir ya no clase trabajadora, sino clase media. Clase media es una expresión subjetiva, cultural, ideológica, no asociada a la realidad material de la población, ¿no? Probablemente, si preguntamos aquí, la mayoría nos sentimos clase media, ¿no? Al margen de nuestras condiciones económicas. Entonces, esto forma parte de un proceso de construcción política desde los años 70 a nivel internacional. Durante esa época, hasta el 2008, parecía que los intereses de las élites financieras eran las mismas que los intereses de esta población trabajadora transformada en clases medias, ¿no? El precio de la vivienda nunca bajaba, etcétera. Pero ya vemos dos cosas, que el beneficio empresarial sigue creciendo y los salarios ya dejan de crecer, mientras que desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, en todo lo que llamamos Europa, Estados Unidos, Norte global, crecían en paralelo, ahí se desconectan. Y se dispara la desigualdad desde los años 70 hasta el 2008, ¿vale? Pero bueno, la población trabajadora, aunque no le actualicen el trabajo, ve como el precio de la vivienda sube, pues bueno, pues hay que celebrarlo porque son cada vez más ricos, ¿no? En principio. Pero este modelo estalla en 2008. En 2008 hay un proceso de reestructuración, entonces aquí es cuando nace la generación inquilina. La generación inquilina, o así lo denomino yo, que es el título del libro, es la población que no puede acceder ya a una vivienda en propiedad. Nace con la población más joven en 2008, quien en 2008 no tenía una vivienda. En 2008, los jóvenes de este país, un 28% vivían de alquiler. Ahora viven un 60% de alquiler, ¿vale? En 15 años. Es brutal la velocidad a la que se está rompiendo la sociedad de propietarios. Seguimos viviendo en un país donde la mayoría de la población es propietaria de la vivienda en la que vive, pero la cuestión es al ritmo al que se está rompiendo esto. Pero esta generación inquilina no vive de alquiler porque quiera, sino que está excluida de la propiedad. Y no es porque falten casas, es porque hay un fuerte proceso de concentración de la propiedad de 2008 en adelante, ¿vale? Cada vez las propiedades, las viviendas se quedan en menos manos. La sociedad de propietarios se rompe por abajo y nace esta generación inquilina y a la vez nace una nueva generación de caseros por arriba, ¿vale? Entonces, esta crisis es una crisis de desigualdad y de concentración de riqueza. Antes del 2008, según los datos del Banco de España, el 1% de la población de este país más rica tenía el mismo nivel de riqueza que el 50% más pobre. Esto ya nos habla de una sociedad muy desigual, donde un 1% tiene la misma riqueza que el 50% más pobre, ¿no? Es desigual, ¿no? Un 1% es una minoría, 50% estamos hablando de más de 20 millones de personas. Desde 2008 en adelante se ha disparado por 3 la desigualdad entre ambos, ¿vale? Y esto tiene que ver con el proceso de reestructuración inmobiliaria. Además, el mercado del alquiler, cada día que pasa, esta desigualdad es mayor. Porque lo que vemos es que no solo los inversores que son fondos de inversión, socimis, etcétera, sino los hogares de mayor renta de este país que han podido invertir en vivienda para ponerla en alquiler, vemos que se trata de la población de mayor renta del país. No es que esté bien o que esté mal esta actividad. Lo que hay que señalar es que es la población que tiene más renta de este país, ¿vale? Con los datos de Hacienda lo que vemos es que incluso a esta población de caseros, a estos hogares de caseros, que son trabajadores, que no viven de las rentas, sino que también trabajan, solo que obtienen rentas por alquiler de las viviendas, si les quitaras todo ese ingreso que reciben por el alquiler de sus propiedades, su renta seguiría más que duplicando la renta de los inquilinos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo el mercado del alquiler está disparando la desigualdad y cada día que pasa la desigualdad es mayor por lo que está pasando con la cuestión de la vivienda. Entonces, claro, hay que señalar lo que se trata de una crisis de concentración de riqueza, de desigualdad, fruto de la propiedad inmobiliaria. ¿Por qué la vivienda? Por ese proceso que se inicia con la sociedad de propietarios, pero lo que pasa después de 2008 es que hasta 2008 el crédito fluía hacia las familias, que podían hipotecarse, comprar una casa, una segunda residencia en la playa, etcétera. Y a partir de 2008 pasa todo lo contrario. Ya no hay crédito hacia los hogares. La banca española tiene un problema, ¿vale? Porque cada vez tiene más activos tóxicos, está en peligro. Y es cuando se interviene el mercado inmobiliario español, 2012-2013, todas estas reformas del gobierno de Mariano Rajoy, para que entren los fondos de inversión. Y aquí está la clave cuando nos hablan de oferta y demanda, no como causa de la crisis.
Hasta el 2008 lo que impulsaba el precio de la vivienda era una demanda residencial, familias comprando viviendas. De 2008 en adelante se dispara, surge una nueva demanda que es una demanda especulativa de inversión. Quien compra las viviendas no es para vivir en ellas, es como quien invierte en criptomonedas, en oro, en deuda, etcétera. Nunca va a vivir en esas viviendas, está buscando una rentabilidad muy alta. Entonces, según el Banco de España, la rentabilidad de invertir en vivienda para ponerla en alquiler en este país durante los últimos 10 años ha sido de más de 2 dígitos, ¿vale? No hay ningún mercado, ni el IBEX, ni la deuda, nada que está dando esa rentabilidad. Entonces, claro, eso lo que hace es que mucho dinero vaya a ese tipo de inversiones. ¿Pero por qué? No de forma natural. Es decir, es por la tipo de regulación, ¿vale? Estos grandes fondos de inversión, es decir, todas estas reformas que hizo Rajoy, 1, rescatar instituciones financieras, 2, crear la Sareb, que es este banco malo, 3, reformar la ley de las SOCIMIs para que un fondo buitre pague menos impuestos que nosotros aquí por alquilar viviendas. 4, la reforma de la ley de arrendamientos urbanos. 5, aprobar las Golden Visa. Las Golden Visa era una política que aunque tú nunca hubieras pisado territorio español, si tú invertías más de $500.000 en el sector inmobiliario español, te daban un permiso de residencia. En 2013 había una fuerte movilización social. La PA había cientos de miles de desahucios. La PA llevó una ILP con el respaldo de 1,5 millones de firmas al Congreso. La destrozaron, esa ILP, no se aprobó, ¿vale? Y por último, se culminó con la venta de vivienda pública en Madrid a Blackstone y Goldman Sachs. Eso lo que hace es que 2 de los fondos de inversión más importantes del mundo entraran al sector inmobiliario español. Ahí se mandó un mensaje a los fondos internacionales. Aquí se puede hacer mucho dinero comprando vivienda para ponerla en alquiler. Y a partir de 2013, de estas reformas, el precio de la vivienda había estado cayendo entre 2008 y 2013, cada vez se vendían menos vivienda y de repente se detiene y se reactiva el ciclo inmobiliario en el que estamos inmersos hoy. Pero hay una diferencia, que antes de 2013 se emitían más hipotecas que viviendas se vendían. A partir de 2013, el nuevo ciclo está impulsado por venta de vivienda sin emisión de hipoteca. Cada vez se venden más casas sin necesidad de emitir hipotecas. ¿Qué significa esto? ¿Quién está comprando estas viviendas? Hay que recordar que en 2013 en este país hay casi 5 millones de personas sin trabajo, casi un 27% de desempleo en 2013, ¿vale? Y ahí es cuando se reactiva. ¿Quién está comprando las viviendas? Pues esto es de lo que hablamos, esta demanda no residencial, ¿vale? Yo creo que este es el elemento central para entender lo que está pasando. Y en el caso español, este proceso es muy agudo, es muy intenso, porque el proceso de la sociedad de propietarios nació con más fuerza que en otros países antes, porque fue un proyecto del franquismo cuando el ministro de Vivienda Resse decía esta frase tan citada, que es: no queremos un país de proletarios, queremos un país de propietarios. Toda esta inmigración que iba de Andalucía, de Extremadura, a los años 50, 60, hacia las zonas industriales de Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades, y de repente se constituían en las periferias, y eso era una amenaza para el régimen, esta iba a ser una política central, transformar a los proletarios en propietarios como una forma de pacificación y de integración, que es lo que luego hace Margaret Thatcher y Reagan, ¿no? ¿Qué sucede? Que aquí la sociedad de propietarios llegó a una extensión mayor que en muchos otros sitios, la burbuja de los 2000 fue mucho más, tuvo un volumen mucho mayor y el estallido fue también mayor. Y por eso la intervención posterior ha sido mayor y ahora aquí lo que estamos viendo es mucho más intensos que en otros países. Pero esta causa central de dinero que no encuentra mercado donde invertirse y que se refugia en la vivienda en alquiler y que empuja los precios, etcétera, etcétera, no está pasando solo aquí. Está pasando en el resto de Europa también, en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que no es lo mismo que Blackstone entre en países como Alemania o como Suecia, con fuertes leyes para proteger a los inquilinos, contratos de alquiler indefinidos, precios fijados por el Estado, no por el mercado, etcétera, etcétera, que aquí, donde la regulación ha sido todo lo contrario. Ha habido una política muy activa para destrozar el mercado del alquiler, para precisamente que no pudiéramos vivir de alquiler de manera digna y la gente tuviera que comprarse una casa, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando la gente ya no se puede comprar una casa, no tienes ni lo uno ni lo otro. Y por eso vivimos lo que estamos viviendo ahora y por eso la generación inquilina, lo que vemos es que da igual, por ejemplo, la gente joven, cuánto estudie, cuánto trabaje, cuánto se esfuerce. Porque aquí el bienestar va a estar determinado por la capacidad de heredar una vivienda. 2 sueldos... un sueldo probablemente en Valencia también, yo tengo más los datos de Madrid y Barcelona, pero probablemente aquí con un buen sueldo, un sueldo de un médico no puede pagar la entrada a una hipoteca, ¿vale? Si tú sin ayuda familiar, entre lo que tienes que ahorrar para la entrada, etcétera, no lo puedes pagar. Entonces, claro, esto es una contradicción en el mundo en el que vivimos, porque la población que estudia, que trabaja, que se esfuerza, que se les ha dicho vais a poder vivir bien, de repente no pueden, por mucho que lo intenten. Y por eso, que ahí lo mostramos en la parte esa
en el libro de 2008 en adelante cae, cada año que pasa cae la tasa de emancipación juvenil. Y eso que el empleo juvenil se recupera después de la crisis. Pero ahora mismo hay 3 de cada 4 jóvenes en este país que trabaja, 3 de cada 4 jóvenes con trabajo no se puede emancipar de casa de sus padres. Y esto es un problema. Sí, todo lo que hablas, ¿no? Por un poco, si escuchamos casi un poco las explicaciones que nos daban en la escuela cuando éramos pequeños, ¿no? Nos hablan de la ley de la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda, como una ciencia exacta, ¿no? Y hoy seguimos escuchando esas explicaciones, ¿no? Habría aquí gente como Ayuso, como el malogrado Mazón, pero también como gente del Partido Socialista, que tenía una respuesta sencilla, es bueno, todo lo que dices se solucionaría si liberalizamos el suelo y si dejamos que los promotores, que el capital entre con fuerza a invertir, a aumentar la oferta y simplemente buscar un equilibrio con la demanda y bajar los precios. Y entonces habría prosperidad, ¿no? Hay ejemplos históricos, hace falta estar un poco avispado para no verlos, pero bueno, esto es lo que nos están diciendo. ¿Por qué en el de la vivienda esto no sería una respuesta asumible? Si bien es verdad que un poco lo que estás diciendo lo vendría a explicar, si lo podrías conectar. Claro, es que el sentido común, lo más intuitivo, lo más fácil de transmitir es que tú digas, suben los precios porque la demanda es superior a la oferta. Y que la gente diga, claro, ¿no? Porque esto es más o menos lo que nos han enseñado y eso es lo sentido común, lo intuitivo. Pero dices, ¿qué significa eso? El problema es que la vivienda no es una mercancía, es un activo. Cualquier cosa que compráis, cualquier mercancía que compráis, desde un coche, un tomate, un ordenador, en cuanto salís de la tienda, eso ya vale menos. Eso es una experiencia que eso nos pasa a todas. Pero de repente con la casa no pasa. ¿Por qué? Yo en el libro tiro de Robert Shiller, que es el premio de economía, el premio Nobel de Economía del 2013. Él dice, los precios me distraigo un poco porque tengo aquí a un hombre que está todo el rato metiéndose, interrumpiendo. No, pero es que luego podéis preguntar, ¿vale? Sí, luego preguntas, claro que sí. Pero mientras, por favor, déjame hablar, porque es que si no, se hace muy difícil teniendo aquí una persona todo el rato increpando, pues es difícil. Me desconcentro. Sobre todo, que es que no tiene por qué estar aquí, nadie lo obliga a estar aquí. Entonces, por favor, o mantenga silencio y luego pregunte, luego va a poder decir lo que quiera, ¿vale? Pero ahora me toca hablar a mí, ¿vale? ¿Qué estaba diciendo? Vale, Robert Shiller, Premio Nobel de Economía 2013. Recibe el Premio Nobel de Economía por decir que los precios de los activos, y entre ellos la vivienda, suben por dinámicas especulativas y no por cuestiones demográficas, como nos dicen ahora. ¿Qué significa esto? Si hay expectativas de que... Yo digo, ¿cuánto vale este boli? Si yo os digo esto vale 1 millón de euros, ¿qué decís? Que no vale 1 millón de euros. Y llega él y me da 1 millón de euros. ¿Y por qué me da 1 millón de euros él? Aparte de porque los tiene. Porque piensa que pasado mañana o en un mes alguien le va a dar 1,5 millones. Y ese va a comprar 1,5 millones, va a pagar 1,5 millones porque piensa que al día siguiente alguien le va a dar 2 millones de euros. Y eso es lo que pasa durante los procesos, las burbujas especulativas. Yo no soy tonto, ¿no? Hay que sumarse cuanto antes porque todo el mundo va a ganar. Y mientras hay burbujas, hay expectativas de revalorización, hay expectativas de que va a subir, entonces más gente compra, entonces entra más dinero, más suben, y hay más expectativas de que van a subir, y entra más dinero si más suben. Yo hablo de pirámide Ponzi, que es lo que se suele hablar para explicar esto, hasta que cada vez más el precio del activo se va desconectando de la economía real, de los salarios, de la economía de nuestras ciudades, de nuestros países, y cada vez es más difícil de sostener esos precios, ¿vale? Yo pongo algún ejemplo para ilustrarlo. Por ejemplo, Elon Musk, él en Twitter ponía, y cojo unos cuantos de él, ¿no?, que me parece muy ilustrativo. Elon Musk ponía en Twitter Bitcoin, y el precio de Bitcoin se disparaba un 20%. ¿Por qué? Porque si ponía Bitcoin, la gente decía, ostras, voy a invertir en Bitcoin, y todo el mundo iba detrás a invertir, ¿no? Hay una criptomoneda, que es una meme moneda, que se llama Fartcoin, que es pedomoneda, ¿vale? Es un meme, es un chiste, ¿vale? No hay nada, no genera bienestar, no produce nada, es un meme, ¿vale? Es un chiste. Y ha llegado a tener un valor bursátil superior al 40% de las empresas en la bolsa de Estados Unidos. ¿Por qué? Por una dinámica especulativa. Dices, ¿cómo lo explicas eso? Cosas que no valen nada, que no tienen valor real, que no mejoran nuestra vida y nos hacen más felices, por una dinámica especulativa. ¿Qué sucede? Pues que hay mucho dinero que entra en estos mercados, hace que estos precios suban y sobre todo mucha regulación para facilitar esto. Entonces, vale, si esta es la dinámica, lo que me preguntas, esto es muy difícil de entender, decir, pero ¿cómo puede ser esto un mecanismo central de nuestra economía? Pues esto cada vez es más importante y por eso le dan a Robert Shiller el premio Nobel en 2013. Para centrarnos en el caso español,
casos que ilustro en el libro. Precios de la vivienda, tú ves los precios de la vivienda en los últimos 10 años y los precios, los cambios demográficos. En el Estado español hay municipios, grandes municipios, de más de 50.000 habitantes, que son los grandes municipios, que han perdido un 5, un 10% de población, un 15% de población. Y los precios de los alquileres y de la vivienda han subido un 30, un 50, un 60%. ¿Cómo puede ser que aquí se esté perdiendo población en algunos municipios y que los precios suban? No es una cuestión demográfica. Hay otros factores. Hay un municipio que pierde un 5% de población y el precio de la vivienda sube un 100%. ¿Cómo es eso posible? Porque has echado un 5% de residentes y los has convertido esos pisos en pisos turísticos, en una zona turística. Y los pisos turísticos hacen que el precio suba, aunque pierda población. Entonces estamos viendo que es esta demanda no residencial. Por eso, yo siempre que me dicen, no, es una cuestión de oferta y demanda, yo digo, pero ¿demanda residencial o demanda de inversión o de especulación? Es que no es lo mismo. No es lo mismo que quien impulsa el precio de las viviendas sea gente comprando, familias comprando para vivir, que gente comprando como quien invierte en Bitcoin o en oro, ¿no? Entonces, eso es distinto, ¿vale? Lo segundo, nos dicen, no, es que en este país han llegado en los últimos 5 años 2 millones de migrantes. Ya, pero es que los precios de la vivienda empezaron a subir en 2014. ¿Cuándo empezaron a subir los precios de la vivienda en Valencia? 2014-2015, seguro. No estaban llegando migrantes. Es que los migrantes han llegado en los últimos 4 años. ¿Cómo explicas las subidas cuando no estaba viendo estos cambios demográficos en estos tiempos? Pues yo te lo digo, esta inversión especulativa, entrada de los fondos, pisos turísticos, usos antisociales, etcétera, etcétera, que es lo que generan este ciclo de expansión, de especulación. Y una vez que tú has iniciado el ciclo, porque estos fondos de inversión, ellos cuando dicen, no, es que un fondo de inversión solo tiene, ¿qué dicen? No, el 5%, el 8%, dice el Banco de España, de las viviendas en alquiler. No pueden... ¿Cómo pueden ser los responsables? Bueno, es que tú en un mercado no necesitas controlar todo el mercado. Tú lo que necesitas es generar efectos multiplicadores, generar tendencia. Tras estas reformas de Rajoy, cuando entró Blackstone a España, inmediatamente, y Goldman Sachs, se mandan mensajes a los mercados internacionales. Blackstone es el primer propietario de vivienda de Estados Unidos, acababa de convertirse en el primer propietario de vivienda de Estados Unidos, comprando viviendas de familias desahuciadas. Ahora es el primer propietario de vivienda de España, pero también del mundo. El 20% de sus activos inmobiliarios están en territorio español, es decir, España es un país estratégico. El fundador y presidente de Blackstone es el principal donante de la campaña de Donald Trump y es uno de sus principales asesores. Es decir, el dinero con el que se está comprando Blackstone vivienda en España es dinero de los grandes fondos de pensiones internacionales, de las grandes aseguradoras, de los fondos soberanos, de todo este dinero del mundo árabe, del petróleo. Es todo ese dinero dirigido por esta gente. Es dinero con mucha fuerza política que entra aquí. Esta semana, Blackstone, la vivienda que compró Ana Botella, las compró por 70.000 euros. Las ha vendido esta semana a Brookfield, otro fondo, por 300.000. Las compró por 70.000, 13 años después las ha vendido por 300.000. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú regulas para que baje el precio de la vivienda? Que esas viviendas no las vende por 300.000. Y tú, toda esa gente que acabo de describir, ¿van a permitir que no compren, que baje el precio de la vivienda? No. Es dinero, es decir, la crisis de vivienda es una crisis de desigualdad, de concentración de riqueza. Lo que para esta generación inquilina significa inestabilidad, empobrecimiento y no llegar a fin de mes y pasarlo mal, para otros está siendo beneficios caídos del cielo, beneficios extraordinarios por intervención política, ¿vale? Entonces, cuando nos hablan de oferta y demanda, pues hay que aclarar todas estas cosas. De hecho, ahora lo que dices, una de las cosas que hay que decir, no, hay que acabar con la demanda no residencial. Y cuando nos dicen, lo vemos en Cataluña, que es una comunidad autónoma que está interviniendo mucho para proteger la demanda residencial. No digo no mucho, pero está haciendo cosas que no están haciendo otras comunidades autónomas. Y de repente vemos todos los días titulares, los fondos de inversión se van a ir de Cataluña, los inversores se van. Y es que hay que generar narrativas e imaginarios donde ese sea el objetivo. Necesitamos que los fondos de inversión se vayan. Les llamamos fondos buitre porque no aportan nada a nuestra sociedad, porque los que buscan son unas rentabilidades que no obtienen en otros mercados. Y eso se basa en subir los alquileres de manera abusiva, gestión agresivas de sus viviendas y de sus activos, etcétera. Entonces, eso es positivo. Hay que reducir la rentabilidad que tiene a día de hoy el mercado inmobiliario, cambiar estas reglas del juego para sanear el mercado inmobiliario, para democratizarlo. Y eso pasa porque estos especuladores se vayan. Viena, ¿por qué Blackstone no entra en Viena? Porque no puede, no hay negocio, porque quien quiere hacer negocio con la vivienda tiene una rentabilidad de un 5%. Entonces, claro, Blackstone con esta venta que ha tenido esta semana es una rentabilidad de más de un 300%. Si además tienes en cuenta la ingeniería financiera que utilizan, la rentabilidad de la venta de Blackstone, de esta venta esta semana, ha sido más de un 1000%, multiplicado por miles de viviendas. Eso es un disparate. El dinero que han ganado es extraordinario, es una locura. Entonces, por eso no se cambia el modelo. Pero claro, por eso los fondos de inversión vienen aquí y no vienen a Viena.
Entonces, ese es el dilema. ¿Cómo conseguir una regulación que garantice la función residencial de la vivienda? Y eso pasa por medidas como alquileres indefinidos. Ahora mismo, esta semana se ha votado en el Congreso en contra de la prórroga. Esto sí que más o menos era la prórroga, lo que era era alargar los contratos 2 años más por ley, que no te pudieran echar aunque acabara tu contrato, ¿no? Y dicen, no, es que esto va a destrozar... La Vanguardia publicó un titular: la prórroga de los alquileres destroza el mercado, o algo así venía a decir, ¿no? En Alemania, que es la principal economía de Europa, los contratos de alquileres son indefinidos. Si tú alquilas una vivienda a un fondo buitre, el fondo buitre no te va a echar nunca, no puede echar. Si tú pagas, no te va a poder echar nunca. Si tú se lo alquilas a lo que aquí llamamos un particular, no te va a poder... Eso es así, eso es así. Eso es así porque lo dice la ley, lo pone la ley y eso está documentado. Es que esto, es que no podemos... Este negacionismo... Bueno, entonces... Señor, por favor, usted puede escribir un libre y viene así el año que vea para hablar de los historias. En la mitad de los países... Es mentira lo que estás diciendo. Bueno, entonces, en lugares como Alemania, como Suecia, como Dinamarca, los contratos de alquiler son indefinidos. Y si tú alquilas... ¿Sabéis una cosa? Es que estamos muy acostumbrados Estamos muy acostumbrados... Es que les pone muy nervioso cuando hay discursos que cuestionan estos, porque ante todo hay que decirlo, no es una crisis de vivienda, es una crisis política, de un tipo de intervención política, es un tipo de intervención política, ¿vale? Entonces, esta intervención está generando muchos beneficios. Está generando muchos beneficios en muy pocas manos, aunque la mayoría estáis experimentando empobrecimiento, inestabilidad, etcétera. Y por eso hay tanta tensión, porque hay muchísimo dinero en juego. Y entonces lo que estaba diciendo en esto, alquileres indefinidos. Aquí hemos visto, yo hablo en un capítulo del libro, que yo hablo de guerra cultural contra las políticas de vivienda. Porque da igual lo que sea, alquileres indefinidos, pisos turísticos, vivienda vacía, cualquier política de vivienda que reduzca la rentabilidad y la financiarización de la vivienda va a encontrar una ofensiva mediática, cultural, ideológica desde universidades, académicos, el lobby inmobiliario, partidos políticos, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque es dinero lo que está en juego. Entonces, y esto no pasa solo en el caso español, hay muchos estudios empíricos que documento en el libro, de en otros países también, sobre estas guerras contra el control de precios, etcétera, porque hay dinero en juego. Por eso hay que saber identificarlos. Y es que tú cuando ves lo que ha pasado con la prórroga, es que va siguiendo el 1+1 de oferta y demanda, seguridad jurídica. Cuando nos hablan de seguridad jurídica, es que todo lo que iba diciendo en el libro, luego ha salido lo de la prórroga, y es que es de manual el discurso del sector inmobiliario y de los que no quieren que cambie nada. Seguridad jurídica. En España hay más seguridad jurídica que en cualquier país de Europa, o que en la mayoría de los países de Europa. Insisto, lo que pasa aquí, que tú puedas a los 5 años, el casero, recuperar la vivienda para hacer con ella lo que quiera, en Alemania es que no puedes. En Alemania, si tú tienes una vivienda en alquiler y eres un particular, si la vas a alquilar, no puedes echar al inquilino. La puedes recuperar si la quieres para tu hija o la quieres para ti, pero no para hacer un piso turístico, ¿vale? Entonces, eso es seguridad de tenencia. Y eso pasa en muchos otros países donde los precios también están regulados por ley. Que tú no puedes poner el precio que quieras. Hay máximos que están regulados por ley. Francia aprobó a principios de los 2000 una ley contra la vivienda vacía, una de las más garantistas de Europa, un fuerte impuesto a la vivienda vacía. ¿Sabéis lo que hicieron a los 5 años? Endurecerlo más. ¿Por qué? Porque estaba movilizando la vivienda vacía. Y aquí en España hay 1/3 de toda la vivienda vacía de Europa. Y nos dicen, claro, pero es que está donde nadie quiere vivir. Y tienes 1 millón en sitios donde sí quiere vivir la gente, como Valencia, como Madrid, como Barcelona. Pero tienes casi 3 millones en sitios donde nadie quiere vivir. Claro, lo que pasa aquí en la España vaciada es que tú te vas ahí y dices, pero ¿cómo me voy a ir aquí a un sitio que cada día pierde habitantes, donde nadie quiere venirse a pagar este precio? ¿Por qué? Porque la oferta está secuestrada. Los dueños no necesitan movilizarla, se les permite, no se les sanciona y ya está. Entonces se puede hacer, y necesitas ese tipo de leyes como la que existe en Francia. ¿Qué sucede? Que también vemos, nos dicen, no, cada uno puede hacer con su vivienda lo que quiera. Vale, pues es que eso es otro mito que vimos todo el rato en la tele, y es que vivimos en una sociedad donde el derecho a la propiedad privada no es un derecho absoluto. En las democracias liberales, como el caso español, como en el resto de Europa, como en Estados Unidos, el derecho a la propiedad privada es un derecho reconocido, como hace el artículo 33.1 de la Constitución española. Pero inmediatamente el 33.2 reconoce que está sujeta a la función social. ¿Qué hubiera pasado si aquí durante la pandemia hay una empresa de mascarillas y dice no la saco al mercado? La retiene y estamos todo el mundo 1 año en casa sin poder salir de nuestras viviendas porque no tenemos mascarillas. Y 1 año después dicen, ahora las vendemos. ¿Cuánto vamos a pagar por esas mascarillas?
¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar un año sin salir de casa por esa mascarilla? Mucho más de lo que pagamos en marzo de 2020, ¿no? ¿Se hubiera permitido eso? ¿El Estado hubiera permitido eso? ¿Como sociedad lo hubiéramos permitido? Pues eso es lo que estamos permitiendo con el mercado de la vivienda. Eso es lo que está pasando. Inversores con capacidad de liquidez comprando esta vivienda y quedándose con las viviendas. Porque ahora mismo, con los datos oficiales, aquí el problema que la generación inquilina para acceder a la propiedad no es que no pueda pagar las hipotecas. Ahora mismo todo el mundo que vive alquiler le está pagando a su casero más de lo que paga por esa hipoteca. De media, ahora mismo en el Estado español, se pagan 400 euros de más al mes, ¿vale? De lo que pagamos a nuestros caseros, de lo que paga nuestro casero por su hipoteca. ¿Qué tienen ellos que no tenemos el resto? La inversión inicial, ¿vale? Y eso es lo que ha permitido, porque claro, aquí nos dicen, no, es que los caseros han trabajado mucho, que yo no digo que no haya gente que haya trabajado, que no, etcétera, pero esto simplemente lo que demuestra es desigualdad. En 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, los tipos de interés estaban a mínimos históricos, en algunos casos negativos. Prestar dinero era gratis, pagar una hipoteca era prácticamente gratis, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué se disparaba el precio del alquiler? Porque quien podía acceder a esa financiación invertía en viviendas. Y quien no podíamos acceder a esa financiación, veíamos como esa demanda de inversión especulativa desconectaba los precios de nuestros salarios, no podíamos comprarlas y ellos las compraban no para vivir en ellas, sino para alquilarnos a nosotros. Yo no voy a decir si está bien o está mal. Yo lo quiero plantear como una cuestión moral. Yo digo que esto está rompiendo la desigualdad y que está rompiendo la desigualdad a través de polarizar la situación de pobreza y riqueza. Y eso es lo que vemos con los datos del Banco de España. Sí, de hecho, lo que comentas, ¿no? Lo enfurecido de la respuesta de los defensores del rentismo, que muchas veces ni siquiera son rentistas. No, yo no sé este señor si era un jugador del Monopoly o qué era, pero igual no era, igual era una persona como nosotros. Pero es verdad que hay unos discursos muy interesados. Se ve, por ejemplo, en el tema de la ocupación, ¿no? Cómo se ha convertido en el hombre del saco de nuestra sociedad, para todo el mundo, o para casi todo el mundo. Y ha habido una estrategia mediática, lo que se llamaría búsqueda de la hegemonía cultural, para culpabilizar pues, al más pobre de entre los pobres, en lugar de estas prácticas, ¿no? Y se hace de la misma manera, como estabas explicando, con cualquier propuesta regulatoria. Se vio muy bien con el salario mínimo. El salario mínimo venía a destruir el mundo, básicamente. Era una bomba nuclear en el corazón de la economía del Estado español. Y se ha subido en los últimos años un 70%, creo que es. Y la respuesta... El sistema capitalista no ha implosionado. Ha tenido sido productivo y tal, ¿no? En temas de vivienda se ve muy bien. Este señor, por ejemplo, lo enfadado que estaba, porque, Javier, yo soy jurista, yo justamente, efectivamente, las regulaciones, los contratos indefinidos no son una anomalía en nuestro contexto jurídico, es una cosa habitual. Y no hace falta irse a antiguas repúblicas socialistas soviéticas para encontrarlos. Es que en Alemania, en Francia, hay modalidades de contratos indefinidos. En Nueva York se regulan los precios del alquiler. Entonces, bueno, no sé qué decía que eran sus normalidades, pero pues, los motivos tendría, pero... ¿Y qué pasa? Sí, vamos a hacer dos intervenciones muy cortas y vamos a abrir las preguntas. ¿Qué pasa? Cuando se hacen medidas que parece que funcionen, por ejemplo, aquí se hizo una ley de tanteo y retracto y la Generalitat Valenciana comenzó a adquirir vivienda a los precios que lo adquieren las grandes inversoras. Y en un año, en 2 años, aquí tenemos algún responsable de esa normativa, pero en poco tiempo, a través de esa normativa, que no iba a solucionar al instante el problema, pero se aumentó el parque público de vivienda en el País Valenciano, no sé si fue un 5 o un 10%, en poco tiempo. Cuando hubo cambio de gobierno, esto se demonizó, se dijo que era un atentado contra la propiedad privada, aunque constitucionalmente esté limitada a su función social. Es que la propiedad privada no tiene una defensa constitucional si no responde a la función social. Y esto lo dice el Tribunal Constitucional, no lo decimos los rojos maniáticos mentirosos, lo dice el Tribunal Constitucional. Bueno, que me voy de varetas. Entonces, si todas estas cosas existen,
¿cuál debería ser la respuesta? ¿La respuesta tendría que pasar por más mercado o por controlar el mercado para que funcionara bien? ¿Tendría que pasar por el Estado, más vivienda pública, más construcción, más promoción? ¿O tendría que pasar por la comunidad, cooperativismo, masovería, ¿no? ¿Dónde crees que está la respuesta? O sea, creo que la respuesta luego se podría desarrollar de muchas formas en cada sitio. Hay muchas formas de desarrollarlo. Lo concreto es que la sociedad de propietarios no vamos a poder volver a un modelo de sociedad de propietarios. Lo que quiere ahora Vox, Carlos Quero, ¿no?, responsable de vivienda de Vox, es quitar impuestos a la primera vivienda para que la población española pueda comprar vivienda. Eso es un modelo excluyente. Si tú quitas esos impuestos, aparte de que si tú le quitas un 20% de impuestos, eso el que lo vende inmediatamente te lo repercute, te lo sube ese 20%, ¿no? Pero bueno, ponle que eso funcionara y bajara el precio un 10, un 20%. Eso vas a hacer que la gente de más renta de la generación inquilina escape de la generación inquilina y el resto se queden, ¿vale? No va a ser una solución para todo el mundo, ¿no? Ya se intentó y generó una gran burbuja inmobiliaria que estalló. No podemos vivir de alquiler tampoco. El otro día un periodista, así como provocando, me decía, es que hay una encuesta que el 73% de los inquilinos les gustaría vivir en una vivienda en propiedad. Y yo le decía, claro, o sea, me sorprende que no sea el 100%. O sea, inquilinos que quieren vivir de alquiler si es empobrecimiento, tal, ¿no? Entonces, ¿dónde está la alternativa? Un horizonte basado en la justicia social, en la democratización del mercado inmobiliario, en el bienestar de la población. Entonces, yo creo que ahí tiene que ser propiedad pública, público-colectiva, público-comunitaria y muchas formas de desarrollarlo. Pero la misma manera que yo he estudiado en una universidad pública en Madrid, si me pasa algo, yo recurro a la sanidad pública, pues yo quiero poder vivir en una vivienda de propiedad pública o fomentado desde el Estado, ya sea una cooperativa en cesión de uso, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que aquí la vivienda pública es para población más empobrecida y más vulnerable. No es como en Viena o en otros lugares donde dices, podemos vivir en una vivienda pública de manera digna, con alquileres indefinidos, el resto de la vida, etcétera, y como no considerarnos como población empobrecida, ¿no? Entonces, claro, esa es la clave. ¿Y cómo se hace? Yo aquí propongo, bueno, muchas regulaciones, lo que son políticas estrictas, pisos turísticos, vivienda vacía, control de precios, uso residencial, proteger el uso residencial para acabar con el uso especulativo. Pero lo más importante es que el Estado dé un paso al frente. Yo ahí lo que propongo es generar un fondo de inversión público, que es lo que hacen los fondos buitre, pero no para especular, sino para generar un parque público de vivienda que sanee el mercado inmobiliario y que expulsa a los especuladores. Porque si el Estado hace lo que hacen estos fondos buitre, en cuanto el Estado da un paso al frente, ya no hay sitio para los fondos de inversión. Porque para que los fondos de inversión tengan sitio, no pueden hacer lo que hacen en Viena, tienes que hacer lo que haces en España. Pero si en España empiezas a hacer lo que haces en Viena, entonces ya no hay sitio para estos. Entonces, un fondo de inversión que dé esa entrada inicial de la que hablábamos antes para comprar vivienda y que la gente quiera vivir en esas viviendas, porque tú en Suecia, en Alemania, en Viena, estás deseando vivir en vivienda pública y cuando eres joven, tienen promociones especiales para la población joven, para estudiantes, etcétera. Estás deseando vivir ahí. Claro, ¿se puede hacer esto o no se puede hacer? Se puede hacer. Claro que se puede hacer y es lo que yo, digamos, argumento en el libro y pongo muchas cifras, etcétera. Lo que pasó aquí en Valencia es lo que tenía... se tiene que hacer de forma general, no una vez o dos. Tiene que ser una política central, la operación. ¿Qué ha pasado esta semana entre donde Blackstone ha vendido estas viviendas en Madrid? Eso lo tenía que haber intervenido el Estado a través de la compra preferente, ¿vale? Entonces, pero esto nos viene a una pregunta. ¿Cómo se va a financiar esto? ¿Cómo se va a financiar esto? Yo documento en el libro que se puede hacer. ¿Cómo se va a financiar esto? Claro, las reglas europeas, desde que España se integra en la Unión Europea, tienen unas reglas, unos topes al gasto social muy limitados para que el Estado no haga esto. Pero claro, de repente, ahora, el año pasado nos dicen, ahora sí que vamos a dejar a los países que invirtáis en la economía de guerra, en armas. Y ahí da igual cuántos gastéis. Y los topes al gasto público y a la deuda os los dejamos y esto no va a computar como deuda pública si invertís en armas. Y yo no digo que no haya que invertir en un sitio o en otro. Yo lo que digo es, tú me estás diciendo que puedo invertir en armas, pero no puedo invertir en vivienda pública. Y digo, vale, entonces no es que técnicamente no se pueda, es que es una decisión política. Y esta es la hipótesis que defiendo todo el rato en el libro. No es una cuestión técnica, es una cuestión política. ¿Cómo generaríamos este fondo de inversión público del que hablo en el libro? ¿Cuál es la magnitud inicial de dinero? Digo, no nos lo tenemos que inventar. El dinero que se dio para rescatar a las entidades financieras en 2012 y para crear la Sareb son 120.000 millones de euros de aquel entonces. Tú eso lo apalancas, es decir, solicitas crédito
¿Sabes para cuántas viviendas daría para comprar con ese dinero? 3 millones de viviendas. Eso está calculado a precios de cuando escribo el libro. ¿Qué pasa si el Estado da un paso al frente, moviliza esa cantidad de dinero y compra 3 millones de viviendas? Simplemente con anunciarlo. Solo con anunciarlo. No tienes ni que comprarlo. Es como cuando Elon Musk pone Bitcoin en Twitter y ya está, y ya genera el efecto. Ya genera el efecto rebaño. Genera lo mismo. Si el Estado español hace eso, inmediatamente saltan las alarmas en los mercados financieros. Y quien iba a invertir 1.000 millones al día siguiente dice, párame esta transacción, párame, esto no, quieto para ver qué va a pasar. Entonces, claro, eso es lo que necesitamos. Y de la misma manera, un fondo de inversión no necesita controlar todo el mercado inmobiliario para generar un ciclo alcista, el Estado no necesita controlar todo el mercado inmobiliario para generar lo opuesto. Con que el Estado dé un paso al frente así, ya lo consigue. Ya se mandaría al mercado, ya saldrían escopetados los fondos de inversión y lo que eran expectativas de subida negocio-negocio se transforma en caída de precio, desinversión, etcétera, y caería el precio de la vivienda. Y eso hay que empezarlo a reivindicar también. Tiene que caer el precio de la vivienda. Es positivo para las mayorías sociales que el precio de la vivienda baje. Y hay que decirlo y hay que reivindicarlo. Y es positivo que pinche la burbuja de precios que vivimos, que no tiene nada que ver con la de 2008, pero es una burbuja. Pero claro, los pinchazos no son siempre positivos, porque la burbuja del 2008 pinchó y lo que vino después fue peor, una intervención con dinero público, etcétera, para rescatar a los de siempre, ¿no? Claro, tú dices, vale, yo hablo directamente en el libro, a mí me lo preguntan mucho los periodistas, si técnicamente se puede, ¿por qué no se hace? Porque es algo político. Y no existe la fuerza política a día de hoy para impulsar lo que yo hablo de un nuevo paradigma de vivienda que solucione el problema de la vivienda, pero sobre todo que nos lleve a una sociedad que reduzca la desigualdad, más justa. Eso es lo que significaría este nuevo paradigma de vivienda que desarrollo en el libro. No existe la fuerza política para hacerlo. Por eso, cada vez hay más concentración de propiedades en este país, de riqueza, cada vez hay más fondos de inversión, etcétera, y cada vez hay una generación inquilina que aunque trabaje, se esfuerce, no puede vivir bien viviendo de alquiler. Entonces la tienes que crear. Entonces ahí hablamos de sindicalismo, etcétera, que como estamos acabando no vamos a entrar. Pero sí que quiero decir una última cosa. Una última reflexión que también desarrollo en el libro que creo que es central. Relacionado con lo que decías de ocupación. Aquí llevamos más de un año que según el CIS la población reconoce que el problema de la vivienda es el principal problema del país. Y esto es en una sociedad donde sigue siendo una sociedad de propietarios. Esto es súper significativo. Esto significa que población que no tiene problemas de vivienda, que tiene la casa pagada, está diciendo el primer problema de este país es lo que está pasando con la vivienda. Y eso es súper peligroso, porque en un país donde el ADN de esta sociedad es la propiedad privada, que todo el mundo, la sociedad de propietarios, etcétera, generar ese país de propietarios y no de proletarios está cambiando el sentido común. Yo analizo unas encuestas que da el grupo Prisa, que son la cadena SER y El País, ¿no? Es decir, que no son rojo bolcheviques, ¿no? Y anuncian, dan las cifras, y hay una cifra que a mí me marca mucho, que es, ¿estaría usted a favor de que hubiera que poner un límite al número de viviendas que puede tener alguien? Y dices, ¿pero cómo vamos a estar a favor de eso aquí en el Estado español, si es el ADN? Una barbaridad de gente dice que sí. Pero en la cifra que me centro es, ¿estaría usted a favor de que nadie tenga más de 2 viviendas en propiedad? Y el 49,6%, casi la mitad de la población, dice, estoy a favor de que nadie tenga más de 2 viviendas en propiedad. Y dices, ¿pero cómo puede ser esto en este país que la gente esté diciendo eso? Es eso donde vives y la casa del pueblo de la playa, ¿no? Pero es que hay un 63% de los votantes que están a favor de esa política, un 46% de los votantes del PP y un 34% de los votantes de Vox que están a favor de esta medida. Así dices, empieza a cambiar el sentido común. Que hay una cosa que se describe, yo creo, con mucha facilidad, es se ha ido de las manos. Yo justo cojo de un historiador inglés, E.P. Thompson, súper famoso, porque él analiza cómo se formó la clase obrera en Inglaterra en el siglo XVII, etcétera, y analiza los motines que había en aquel entonces por la especulación con el precio del pan. Y él lo que dice es que lo que genera la movilización no es que la gente no pueda pagar el precio del pan, esas subidas, sino que a la gente le parece injusto, moralmente inaceptable que se especule con un bien básico como es el pan. Pues eso es lo que yo creo que está pasando en el caso español. Hay gente que no tiene problemas de vivienda, pero dice, este modelo, deja de contarme milongas, esto no funciona, hay que cambiar el modelo. Y eso es peligroso porque genera mucho interés. Este modelo está generando muchos beneficios. Y ahí es cuando aparecen las campañas contra la ocupación. Porque eso significa que si bien somos un país de propietarios, aunque la generación inquilina cada vez es mayor, la población que vive en una vivienda en su propiedad de manera cada vez más general está diciendo esto es un problema y se está solidarizando con la generación inquilina y dice yo ya no quiero me da igual que mi casa valga 300.000 o 400.000 euros si yo la necesito donde vivir. Yo lo que quiero es que solucione esto para mis hijos, para mis sobrinos, para la ciudad, etcétera. Y hay esa alianza. Y ahí entran los discursos contra la ocupación. El discurso contra la ocupación, que además está construido sobre una, digamos, mentira jurídica,
porque confunden dos delitos, el de usurpación y el de allanamiento de morada. Si cualquier persona que estéis aquí, si ahora mismo os ocupa la casa, en cuanto llegáis a casa, esa persona está desalojada y detenida y se enfrenta a un delito penal. Eso es allanamiento de morada. Para que te ocupen la casa por delito de usurpación, tiene que ser no puede ser la morada, no puede constituir una morada. Es decir, ¿quiénes tenéis propiedades aquí, viviendas que no constituyan una morada? Probablemente ni conocéis a nadie que tengan una vivienda que no es morada, porque si os ocupan la casa ahora mismo, tenéis una casa en la playa o en el pueblo o en la montaña, también es vuestra morada, también es allanamiento de morada. ¿Quién tiene casas que no son moradas? Los bancos, los fondos de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo que busca es que esta alianza entre este jubilado que tiene la casa pagada no se solidarice con la generación inquilina y se alinee con los intereses de los rentistas y de las élites financieras. ¿Qué sucede? Que la propiedad, en este país, para la clase trabajadora, la vivienda en propiedad ha sido una conquista súper importante, ¿sabes? Entonces, los discursos contra la ocupación, lo que te están diciendo... De hecho, una anécdota que el otro día Jaime Palomera en Barcelona contaba en la presentación de una persona de su tesis, un trabajador migrante que va a Barcelona y por fin consigue... vivía en Extremadura, pues eso, trabajaba para un terrateniente, tal, no sé qué, y ya después de muchos años consiguen en un barrio de estos que surgen a la periferia de Barcelona comprarse una casa, y cuando ya tienen la casa comprada le dice al hijo: ahora te puedes cagar en el salón porque la casa es nuestra y no va a haber ningún señorito que nos diga dónde podemos cagar y dónde no podemos cagar. Era un símbolo de prosperidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que están diciendo las campañas contra la ocupación es a esa clase trabajadora transformada en clase media que se ha comprado una vivienda en propiedad: ten cuidado, no te despistes, porque esa vivienda te ha costado mucho y esa vivienda es lo único que tienes. Y como te despistes, te la van a quitar. Y eso lo que busca es una intervención que esa persona, en términos subjetivos, se alinee con los intereses de los bancos, de los fondos de inversión y no con la generación inquilina. Porque lo que nos estamos jugando aquí, y con esto ya acabo, que esto es la hipótesis que lanzo en la introducción, si es una crisis, la crisis de vivienda es una crisis política, es una crisis de desigualdad, es una crisis de concentración de riqueza. Hay dos formas de enfrentarte a esto. La salida igualitaria, que es la que yo defiendo en el libro, que es: esto se soluciona redistribuyendo la propiedad, democratizando el mercado inmobiliario y reduciendo la concentración de riqueza. Entonces necesitas esa política, pero claro, no hay fuerza social para impulsarla, ¿vale? Y eso pasa porque una población súper heterogénea con muchas diferencias, como es la que hay entre inquilinas y la población que viva en una vivienda de su propiedad, se vean como parte de un todo, con intereses comunes y con un objetivo aspiracional social hacia el que luchar. Es decir, como sociedad queremos ir en esa dirección, redistribuir la riqueza, etc. Pero eso se está disputando desde otro lado, que son quienes impulsan estas campañas contra la ocupación, etc., que es el auge de las extremas derechas, que son las salidas autoritarias a esta crisis. Que los que te dicen no es un problema de desigualdad, no mires hacia arriba, tienes que mirar hacia el lado. El problema son los migrantes que te están quitando las viviendas. El problema, no sé si lo habéis oído mucho ahora, el problema de los jóvenes es de los jubilados, que tienen más casas, que sus pensiones se han reactivado, se han actualizado más. Han salido libros este año, lo vemos todos los días, diciendo: el problema de los jóvenes y los jubilados. No hay relación causal entre la situación económica de los jubilados y de los jóvenes. Eso lo que busca es privatizar las pensiones y que el proyecto neoliberal avance. Pero claro, eso lo que busca... Aquí hay dos esquemas de enfrentarte a esta crisis. Lo que sería un conflicto de clases, todos los de abajo organizado contra los que se están quedando la riqueza y las casas para redistribuirlas y democratizarlo y que todo el mundo viva mejor. O lo contrario, que es lo que buscan las extremas derechas, es un conflicto civil, un enfrentamiento entre pobres españoles contra migrantes, jóvenes contra jubilados, pero sobre todo que nadie cuestione que el problema de todos ellos es que cada vez hay más concentración de riqueza y más desigualdad, y esto es lo que nos estamos jugando en el futuro. Ya está. ¿Cómo se soluciona la crisis de vivienda? Va a sentar las bases hacia dónde van a ir nuestras sociedades. Y esto está pasando en el Estado español y está pasando en Europa, en Estados Unidos, etc. Y esos son los dos proyectos. Y cada vez que vemos una noticia, un partido político hablar, los discursos en la votación de la prórroga en el Congreso el martes, responden a estos dos esquemas. ¿Cómo solucionamos estos? Redistribuyendo, pero viendo que jubilado, jóvenes, españoles, migrantes, aunque tengamos muchas diferencias entre nosotros, tenemos intereses comunes y podemos construir una sociedad, articularla, un futuro social a través de esos intereses comunes, o si por el contrario nos vamos a ver como diferentes y lo que vamos a hacer es reforzar las divisiones sociales. No estés migrante, no estés jubilado estatal, porque es el proyecto de las extremas derechas. No conseguir el consenso de toda la sociedad no lo necesita. Necesita solo conseguir el consenso de un grupo social que va a ser el que le dé la potestad para ejercer la violencia, el control del Estado, etc., y al resto les va a gobernar a través de violencia y coacción.
y para eso necesita reforzar las divisiones y las diferencias sociales. Y eso es lo que nos jugamos a medio largo plazo, y por eso la crisis de vivienda es una crisis política que no va a afectar solo al ámbito de la vivienda, sino que va a afectar al futuro de nuestras sociedades. Privatizar las pensiones significa los principales inversores, los grandes especuladores en materia de vivienda son los fondos de inversión privados. Es decir, al jubilado, al que tiene vivienda en propiedad, si ahora aún piensa que materialmente no le afecta tanto, le afectará también. Entonces, yo creo que hay que activar ese RUPA para que nos veamos, para que quien vea que no tiene un problema de vivienda, que vive en una vivienda de propiedad, y en el CIS le dice, sí, yo considero que esto es un problema, no basta con decirlo. Hay que movilizarse, hay que salir y hay que ser consciente de que esto es lo que está en disputa y que ya estamos en esa disputa y que tenemos que formar parte de ese bloque, del bloque que busca redistribuir, democratizar y más justicia social. Sí. Sí, de hecho yo añadiría que la salida es autoritaria, ¿no? En la propuesta que están haciendo desde las extremas derechas es extremadamente autoritaria, pero también lo que vemos mucho en el YouTube, en Instagram, ¿no? Es extremadamente, extraordinariamente individualista, ¿no? Por eso es lo que fomenta también ese conflicto civil, mirar hacia el lado y decir, este cabrón me quiere quitar mi casa, ¿no? Es como... a mí en el libro me ha parecido brillante esa apelación un poco a la idea de justicia que haces, ¿no? Es que esto es injusto. Y cómo esa es la manera de interpelar también a ese bloque que igual no está viviendo de alquiler, pero también está sufriendo las consecuencias con la pérdida del tejido social, por ejemplo, ¿no? Un barrio con fuertes dinámicas de expulsión residencial es un barrio que pierde la vida. Y eso también afecta a esto. Se nos ha ido un poco de las manos el tiempo, Javier. Pero si nos dejan, podemos hacer un par de preguntas y las firmas, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tiene muchas ganas. Hacemos 3 preguntas. Prometo que Javier no tarda más. O sea, Javier, por favor, y entonces pasamos a las firmas, ¿vale? Sí, es que había gente que tenía ganas de preguntar desde... Como hipótesis, yo lo que planteo es que se necesita una fuerza social, que es lo que tradicionalmente fue el movimiento obrero organizado, etcétera, y que la vivienda en alquiler es un ámbito central para construir esa fuerza social, por la desposesión que se está sufriendo. Pero también analizo, y dedico bastante rato a ello, analizar cómo tiene que interseccionar con otras luchas y otras injusticias y desposesiones, como por ejemplo los feminismos, el ecologismo, el antirracismo, etcétera, ¿no? Cómo tiene que formar todo parte de un proyecto, pero que la vivienda se convierte central. Entonces, como que esa es la fuerza social que yo creo que puede impulsar cambios legislativos, etcétera, que en distintos momentos es lo que te determina si un proyecto es europeo o no europeo, tal, ¿no? Como que yo creo que eso no tiene una respuesta de un sí o un no, sino ahora mismo el principal problema, o sea, si me tuvieran que decir, ¿qué institución es la que más afecta ahora mismo a todas nuestras vidas? Yo diría, son los bancos centrales. Los bancos centrales. Y ni siquiera sabemos cómo funcionan y sobre todo que son actores que no son democráticos, ¿vale? Si alguien tenía una hipoteca a tipo variable aquí y os lo subieron los alquileres en 2022, habéis dejado de... no, perdón. Digo, tú la tenías, digo, ¿cuánto te han subido, no? 200 euros, 300 euros por una decisión política que empobrece a esta población, ¿no? Después de la pandemia inundaron de liquidez los mercados financieros, precios de las acciones en Wall Street por los aires, precio de la vivienda por los aires, creciendo a un ritmo que hacía décadas que no crecía, la población perdiendo el empleo, no podía pagar el alquiler, pequeño comercio que cerraba, y ahí ves cómo se desconectan las realidades. Entonces, claro, es importante, pues o se democratiza el Banco Central Europeo o igual hay que crear otro tipo de monedas, etcétera, pero es una batalla para que eso está muy lejos todavía. O sea, yo creo que estamos en fases bastante previas a eso, ¿no? Y que no tendría por qué ser con una salida. Simplemente, de repente, si tú pusieras el Banco Central Europeo a trabajar para el beneficio de las mayorías, todo el dinero que han creado, que han destinado a los mercados financieros a inflar burbujas financieras, si eso lo hubieran invertido en la crisis de vivienda y para impulsar una transición ecosocial, sería espectacular. Pero esto lo que quiero decir es que el dinero está, el potencial económico de hacerlo está, pero ahí no hay fuerza política para ello. Entonces, esa es la pregunta, digamos, de lo que tenemos que hacernos. Y sobre lo de las residencias, sí, claro, aquí las residencias se han convertido también en un nicho de beneficio de negocio que están entrando, es decir, los fondos de inversión. En el libro hablo de infraestructuras para la reproducción social. Cuando el dinero no puede invertirse de forma rentable en la economía que produce cosas,
tiene que ir a invertirse en esas infraestructuras de las que no podemos escaparnos. Los fondos de inversión, ahí cito a Brett Christophers, que es yo creo el mayor especialista a nivel internacional de estas cuestiones, que él habla de 7 elementos: vivienda, transporte, energía, agua, alimentación y alguna más, no me acuerdo, están ahí en el libro, y son cosas que necesitamos para vivir, que no podemos escapar de ellas, y que si nos suben el precio, de la comida vamos a seguir comprando, vamos a seguir pagándolo, si nos suben el precio de la ropa vamos a seguir pagándolo, si nos suben el precio del agua vamos a seguir pagándolo, ¿no? Si nos suben el precio de la vivienda vamos a seguir pagándolo, no podemos prescindir de ellos. Entonces por eso cada vez más los fondos están entrando en estos mercados, entre ellos esas residencias, pero no solo, educación también, sanidad, dice Christophers. Entonces claro, esto está generando nuevos antagonismos sociales, porque no se acepta, moralmente es inaceptable, la población no acepta que estos fondos, por eso les llamamos buitre, ¿no? Yo creo que esto genera también, yo todo el rato intento hablar de cómo avanzan las condiciones que hacen el que digamos qué mal está esto, pero siempre buscando la posibilidad de dónde está la grieta, dónde está la oportunidad de transformación, ¿no? Y creo que hay mucha posibilidad cuando hay que antagonizar con estos fondos de inversión, porque no tienen legitimidad. Yo me acuerdo en un debate en Telemadrid, que es la televisión de Ayuso, y que estábamos debatiendo sobre controlar el precio de los alquileres, y la persona más pro mercado de esa mesa, la persona más de derechas, decía, yo estoy vale, podemos controlar el precio de los alquileres, pero no a los particulares, a los fondos de inversión sí. Y yo dije, ostras, que la persona más pro mercado está aceptando que a los fondos de inversión le podemos controlar el precio de los alquileres. Digo, ahí estamos ganando, digo, hay una oportunidad, pues hay que empujar por ahí, ¿no? Es estratégico empujar por ahí. Nada, yo creo que podríamos seguir hablando del tema todo el día, pero nos van a matar, perdón. Entonces, si alguien quiere pues venir a que os firme el libro y le podéis hacer preguntas aquí en particular y seguimos hablando, pero vale. Sí que agradecer que hayáis venido, que nos hayáis ayudado también a controlar al incontrolado y al sindicalista amarillo y ya está. Y bueno, a ver si entre todas vamos un poco de aquí. En el libro lo comentas, ¿no? Es hablad con vuestros vecinos, hablad con vuestras familias, con vuestros compañeros de trabajo, ¿no? Este problema al final pasa por solucionarlo políticamente, y para ello hace falta cambiar también un poco la conciencia de las clases populares, la conciencia de nuestro entorno, para que la gente entienda que no es un problema técnico, no es un problema, ¿no?, de que hay que ver cómo exactamente tiene que funcionar el mercado, sino que es un problema político y responde a decisiones políticas y a configuraciones políticas, ¿vale? Ahora sí que tenéis que aplaudir a Javier.